Y voy a empezar a compartir pantalla. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo la presentación. Listo, profe, ya la estamos viendo. Vale, muchísimas gracias. Entonces, digamos que en la clase pasada arrancamos con un ejercicio de transporte básico. Vimos la formulación de ese ejercicio, entonces aquí está como el resumen de lo que hicimos en ese ejercicio de formulación, entonces lo voy a mostrar rápidamente para que todos pues recordemos lo que pasó ayer. Entonces, lo primero que hicimos, estábamos hablando de un problema que tenía 3 puntos de oferta y 3 clientes y se vendían toneladas de helado. Entonces, para poder definir los conjuntos, para poder definir de manera algebraica el problema, lo primero que teníamos que hacer era definir conjuntos. Entonces definimos nuestro conjunto I, que son las plantas, que van de 1 a 3, donde 1 es Zipaquirá, 2 Tocancipá y 3 Bogotá. Y J, nuestros clientes, que van de 1 a 3, donde 1 es Manizales, 2 es Pereira y 3 Armenia. Como variables de decisión teníamos la variable X y J, que es la cantidad de toneladas a enviar diariamente desde la planta I al cliente J. Quiero que por favor alguien me diga cuántas variables de decisión tiene este problema. ¿9? Tiene 9 variables de decisión. Tengo mis 3 plantas y mis 3 clientes, 3 por 3. Recordemos que el número de variables lo hago haciendo I por J variables. Entonces tengo 9 variables de decisión. Luego definimos nuestra función objetivo, nos dimos cuenta que teníamos datos de costos y estos datos dependían tanto de la planta que estaba enviando las toneladas como el cliente que estaba recibiendo las toneladas. Entonces hicimos una tabla que era costos y J para incluir ahí los costos de enviar las toneladas. Y dijimos que nuestra función objetivo era minimizar Z igual a la sumatoria en I, la sumatoria en J, de costos y J por X y J. Y donde costos y J, pues es esta tabla. ¿Listo? Y luego hicimos las restricciones del modelo. Entonces dijimos que para todo I, o sea, para todo punto de oferta, la sumatoria de J, o sea, la sumatoria de todos mis clientes de X y J, tiene que ser menor o igual a la oferta I. Y la oferta I era 1200, 800 y 500 respectivamente para cada una de mis plantas. Y luego mis restricciones de demanda, que era para todo J, para todo cliente, la sumatoria en I, o sea, la sumatoria en mis plantas, mayores o iguales a la de mi variable X y J, mayores o iguales a la demanda J, y la demanda J pues era un vector de donde guardaba la demanda. Y por último, pues nuestras restricciones de no negatividad, que eran para todo I, para todo J, X y J mayor o igual a 0. Alguien que me diga esta restricción de para todo I, sumatoria en J, X y J, ¿cuántas restricciones son? ¿3? Son 3 restricciones, una por cada una de mis plantas, por eso es para todo I. Y las de demanda, ¿cuántas son? 3 igual. También son 3, pero están asociadas a cada cliente, por eso es para todo J. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la formulación? ¿Todo súper claro? Listo. Entonces nos vamos a ir a analizar las salidas de este modelo en GAMS. O sea, nos vamos a ir a ver los resultados en GAMS. Nuevamente no voy a abrir GAMS, no vamos a trabajar en GAMS, vamos a ver las salidas en un archivo TXT, que es como ustedes lo verían en un parcial, en un taller o en un quiz. Entonces vamos a analizarlo de acuerdo a eso. Entonces, el que no quiera seguir mi pantalla, sino que quiera abrir su propio archivo, en archivos en semana, ¿en qué semana estamos? Estamos en la semana 7. ¿En qué semana estamos? Sí, semana 7. Estamos en la semana 7. Encuentran el archivo y se llama parte A. Entonces, el que lo quiera abrir directamente es un archivo en un bloc de notas, lo pueden abrir. Si no, pues me siguen acá en la pantalla y lo vemos acá.
¿Listo? Entonces, porfa, me confirman cuando ya estén viendo el Sol Summary. Listo, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder saber si puedo analizar este problema? Model status. Que en el model status me diga optimal y efectivamente, pues el model status de este problema es optimal. ¿Cuál es el menor costo en el cual puedo yo incurrir para cumplir con la demanda de los clientes? 2.2.090.000, profe. 2.090.000. Entonces voy a ir escribiendo acá como lo principal de nuestras salidas. Entonces, el costo mínimo, el costo total mínimo es 2.090.000. Esto es por día, es un costo por día. Listo. Ahora, quiero saber cuál es el plan de distribución óptimo. ¿Dónde debo mirar? En bar. Puedo mirarlo en bar. Acuérdense que la clase en la que analizamos salidas de formulación algebraica en GAMS, vimos que lo podíamos ver en dos lados. En bar X o en algo que se llama variable x.l. ¿Alguien que me recuerde cuál es la diferencia entre verlo en el var y verlo en el variable x.l? Que lo muestra como una matriz. ¿En dónde lo muestra como una matriz? En x.n. En x.l. L. Listo. Entonces lo vamos a ir a mirar ahí para verlo de manera más amigable. Entonces vamos a ir a buscar ese bloque. Entonces primero aparece equation name, luego variable name. Luego aparece un EQ que habla de oferta, luego un EQ que habla de demanda. Luego aparece algo que dice var X, entonces ahí ya está nuestra solución, pero vamos a buscar la parte del variable x.l que aquí está. Entonces, alguien que por favor me diga cuál es la solución. ¿Cuál es el plan de distribución óptimo? Profe, la primera era Zipaquirá, ¿sí? Zipaquirá y La la primera primera la otra era es Manizales. Zipaquirá. Ah, Era sí, bueno. Zipaquirá, Tocancipá, Bogotá y Manizales, Pereira, Pereira y Armenia. Armenia. Entonces, para el 1.1 quedaría que se deben enviar 1.200 toneladas diarias de helado de Zipaquirá a Manizales. O sea, se cumple el tope. Exactamente. ¿Qué más? Sigue saliendo del mismo, o sea, de... Ah, no, espera, ¿qué colocamos en las columnas? Profe, en las columnas iba Manizales, Recuerden que Pereira la y manera, Armenia. espérame un minuto, recuerden que la manera en la que muestra GAMS la información es en el orden en que hayamos metido la variable. Entonces, como mi variable se llama X, Y, J, él me muestra en las filas y en las columnas J. Entonces, ahora sí. Ahora sí, ¿quién me dice el plan de distribución óptimo? ¿Aló? ¿Me oyen? Profe, qué pena. O sea, las filas son I. Las filas, cada una de mis filas es I y cada una de las columnas es J. Entonces sería que para que la cantidad de, no sé, toneladas de helado que vamos a llevar de Zipaquirá a Manizales es de 1.200. Sí. De Tocancipá a Manizales es de 400. De Bogotá a Pereira es de 500. ¿Y de qué? Y de Tocancipá a Armenia son 400. Exactamente, entonces lo vamos a copiar aquí para que todos entendamos. Entonces, como en las filas aparecen mis
mis cis, o sea, mis plantas, entonces tengo Zipaquirá, Tocancipá y Bogotá. Y en las columnas tengo Manizales, Armenia, no, mentiras, era Pereira primero. Pereira y Armenia. Listo. Entonces, de Zipaquirá a Manizales mando 1200. De Tocancipá a Manizales, 400. De Tocancipá a Armenia también mando 400. Y de Bogotá a Pereira mando 500. ¿Claro para todos el plan de distribución óptimo? Bueno, voy a hacerles otra pregunta. Si quisiéramos mandar 1 tonelada desde Zipaquirá a Pereira, díganme qué implicaciones tiene esto en el costo. Entonces, alguien que me conteste y que me digan dónde encuentro esa información. Repito la pregunta. Si quisiéramos enviar bueno, esto debería decir que son las toneladas que envío por día. Repito la pregunta. Si quisiéramos enviar 1 tonelada desde Zipaquirá a Pereira, ¿qué implicaciones tendría esto en el costo? ¿Dónde encuentro esa información y cuánto sería? Aumentaría el costo, profe, y creo que se buscaría en el bar. ¿En el bar en qué parte? ¿En Espérate, ¿era de dónde, profe? El Qué pena. marginal, 1, profe. 2. Desde Zipaquirá a Pereira. Zipaquirá Pereira 1, 2, ¿sí? Sí, señora. Y en marginal. Entonces, subiría o sea, digamos, si uno envía 1 tonelada de Zipaquirá a Pereira, subiría el costo en 800 pesos, ¿sí? Exactamente. ¿Dónde encuentro esa información? En el bar X, en la parte del marginal, porque les estoy preguntando un costo reducido. Importante, aquí nos aparece algo que es un valor que se llama EPS. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando en GAMS les aparezca la palabra EPS, eso es equivalente a 0. Es lo mismo que tener un 0. ¿Listo? O sea, tener EPS o 0 o punto, porque ustedes han visto que en GAMS el punto representa 0, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, si me entendieron lo que les acabé de decir, quiero que me digan qué significa este valor ahí en ese marginal. Recordemos que la planta 3 es Bogotá y el cliente 3 es Armenia. Pues que no implicaría ni costo adicional enviar de Bogotá a... Exactamente, que si yo decidiera mandar 1 tonelada desde Bogotá a Armenia, no incurriría en ningún costo adicional. ¿Es claro? Y si recuerdan, eso es un caso especial. O sea, que yo tenga esto, o sea, en un marginal de un bar X tenga un EPS o un 0, estoy en un caso especial. Que sí, creo que no lo recuerdan porque lo mencionamos muy rápidamente cuando vimos casos especiales en GAMS. Ese caso especial es solución degenerada. Entonces, ¿cuándo tengo una solución degenerada? Cuando yo en una variable, perdón, en una variable que en el óptimo me dice que es 0, su costo reducido también es 0 o EPS, que es equivalente. Entonces, en este caso pasa eso. Tengo una variable que en el óptimo me dicen que es 0, pero su costo reducido también es 0.
¿Claro para todos ese 0? Listo. Ahora quiero saber cuáles restricciones son activas en este problema. Entonces, porfa, ¿dónde puedo saber cuáles restricciones son activas en este problema? ¿En qué parte lo encuentro? En el EQ. En el bloque EQ. Entonces, me voy y busco el EQ y miren que tenemos un EQ asociado a la oferta y un EQ asociado a la demanda. Yo voy a tener tantos EQs como bloques de restricciones haya incluido yo en mi modelo. Entonces, ¿cuáles restricciones son activas en este problema y por qué puedo saberlo? ¿Todas? Sí, profe, ya Todas habíamos son dicho activas. que eran las 6, ¿no? Por lo que Eso era... ya lo habíamos analizado ayer, exactamente. Como este modelo está balanceado, ya sabíamos que de todas mis plantas tenía que agotar completamente la capacidad, por eso el level me da igual al máximo, y a mis clientes le iba a mandar exactamente lo mínimo que me están pidiendo, por eso el level me da igual al mínimo. Entonces todas mis restricciones son activas. Pero si miran, acá estamos en otro caso especial. ¿Por qué? Porque tengo restricciones activas, o sea, esta restricción es una restricción activa, pero tiene un precio sombra de 0. Entonces voy a abrir acá otra hoja para hacer el análisis. Espérenme un minuto, me organizo ya. Entonces, si miramos, lo que nos está pasando es que tenemos una restricción activa, pero en el bloque EQ, en el marginal, tengo un punto o también podría tener un EPS. Entonces, estoy en un caso especial porque es una restricción activa, pero tiene un precio sombra de 0. Cuando esto pasa, estoy en el caso especial de múltiples soluciones. Entonces, aquí nos pasa eso. Me voy a devolver nuevamente al GAMS. Entonces, dice que el nivel es 800, que el máximo es 800, pero tienen un precio sombra de 0. Entonces, si yo en un quiz, en un parcial, les pregunto qué tipo de solución es esta solución, o sea, en este problema, ¿qué me van a contestar? ¿Que es un caso especial de múltiples soluciones? ¿Únicamente un caso especial de múltiples soluciones? Y también con solución degenerada. Exactamente, o sea, este es un problema que tiene las dos condiciones, tiene una solución degenerada y múltiples soluciones. ¿Listo? Claro, entonces cuando aparezca un precio sombra, la diferencia entre un precio sombra de 0 y entre un costo reducido de 0. Cuando tengo un costo reducido de 0 en una variable que también es 0, estoy en solución degenerada. Si lo que tengo es un precio sombra de 0 en una restricción activa, lo que tengo es múltiples soluciones. ¿Listo? Pregunta. ¿Me conviene aumentar la capacidad de alguna de mis plantas? Sí, no y por qué. Creo que sí, profe. O pues más bien sería como disminuir la capacidad en la 1, porque el marginal es... ¿Disminuirla? ¿Por qué disminuirla? No, esa es la que conviene porque va a minimizar los Va a costos. aumentar. Ah, sí, lo que estamos minimizando, sí, esa es la que toca aumentar. Me equivoqué, Ok, ya caíste en cuenta por qué no es disminuirla, ¿sí? sí, aumentarla, sí, es aumentarla. Listo.
O sea, miren que esta primera planta tiene un precio sombra de menos 300. O sea, por cada unidad que yo aumente en mi capacidad, mi costo se va a reducir en 300. Como estoy minimizando, eso me conviene. Entonces, ya sé que me conviene aumentar la capacidad de la planta. ¿De cuál planta entonces me conviene aumentar la capacidad? Zipaquirá. De la planta de Zipaquirá. Entonces, ¿cómo hago una recomendación completa? ¿Qué debería ir a mirar? El equation name. El equation name para saber qué tanto puedo aumentar esa capacidad. Entonces, me voy a mirar en el equation name y ¿qué me encuentro? ¿Cuál es la recomendación ahora sí completa que le puedo hacer a la empresa? Que pueda Decirle que, aumentar en 1600 para que sus costos disminuyan en 1.280.000. Dime de dónde sacaste el 1.280.000. De las Creo que ese 1.600, dato está mal. a mí me dio 120.000, profe, lo que podrían eso. disminuir el costo, que Sí, son yo los metí mal 300 la por calculadora. los 400 de diferencia que podrían producir de más. Sí, pero al que le dio millón algo, ¿ya cayó en cuenta porque no es millón algo o fue que hiciste los Sí, cálculos mal? hice los cálculos mal, profe. Pero ya entendiste porque es de 120.000. Sí, señora. Entonces, igual lo vamos a hacer. Me está diciendo que estoy en 1.200 y que lo puedo aumentar a 1.600. Entonces, estoy aumentando 400 unidades. Entonces, ¿cuál es la recomendación que voy a hacer? Entonces, aumentar la capacidad de Zipaquirá en 400 unidades para mejorar mi costo, para reducir mi costo en 300, menos 300 por esas 400 unidades. ¿Es claro para todos esa recomendación? Sí, señora. Listo. Profe, Señor, yo me enredé un poco en la parte de lo del costo reducido en el que decías, además de que tenemos que decir que tiene múltiples soluciones, también tenemos que decir qué solución degenerada, ¿sí? Eso habías sí, dicho. señor. Ok, Sí, señor. sí, señor. Sí, Gracias. o sea, si tú tienes un costo reducido de 0 en una variable que es 0, también es una solución degenerada. Ok, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Profe, yo Bueno. también quería hacerte una pregunta y te interrumpí precisamente. ¿Eso qué significa? O sea, que yo, porque es que por lo que entiendo podría ser Eso, 1000 o sea, más. en términos prácticos, no significa nada. O sea, en términos digamos, de análisis de la solución, no significa nada. Simplemente es un caso especial, pero un caso especial de solución degenerada no me dice, en términos del problema real, nada. No sé si es claro lo que te estoy diciendo. Ok. Sí, Sí, es que o pensé sea, que significaba algo. Ajá. teóricamente representa que es un problema degenerado, pero en términos del análisis del problema no representa nada. Profe, otra pregunta. ¿Es correcto Señora. dar ese plan? ¿El plan de distribución es correcto darlo? Porque como es de múltiples soluciones, ese no es en sí el óptimo, ¿sí? Es una de las posibles soluciones óptimas, pero no tienes, o sea, sabes que puedes tener más, pero no sabes cuáles son las otras. O sea, GAMS te muestra una posible solución óptima. Entonces, claro que es correcto, porque, o sea, lo que te dice que es múltiples soluciones es que ese Z es el mejor, pero que también existe otra configuración de plan óptimo que te da el mismo Z, pero estás dando una de las soluciones óptimas. Entonces, sí es correcto. Ah, bueno, ¿Sí? Gracias, profe. Sí, señora, Listo. ya. Bueno, nos vamos a analizar una última cosa que vale la pena analizar
cuando tenemos un problema balanceado, porque recuerden que estamos en el balanceado, y es, si yo les hiciera la pregunta de, va a aumentar, o sea, un cliente, cualquiera de los tres, Manizales, Pereira o Armenia, van a aumentar su demanda. ¿Podemos decir qué implicaciones tendría eso en nuestro problema? Sí, señora, por el EQ de demanda. Por el EQ de demanda. Ok, ¿qué implicaciones tendría? Marginal, que dependiendo el cliente, va a haber un costo asociado entre la función objetivo. Al aumentar una unidad en la demanda de cada cliente. Si lo aumento en Zipaquirá, ¿qué pasa? Perdón. Menos mal no me contestaron porque la pregunta no tenía ningún sentido. Si lo aumento en Manizales, ¿qué pasa? Me costaría 800. Ok, el costo aumenta a 800. Eso no es verdad. Este problema está balanceado. ¿Qué pasa si aumenta en una unidad la demanda de algún cliente? No se satisface el problema, ¿cierto? No se vuelve factible. Mi problema se volvería infactible. Yo no puedo analizar aumentos en la demanda porque así sea una unidad que aumente la demanda, mi problema se vuelve infactible y estaría analizando algo que no tiene solución factible. Entonces, es verdad que aquí aparece... Es verdad, exactamente, estaría desbalanceado y estaría desbalanceado hacia el lado que se vuelve infactible mi problema. Entonces, no lo puedo analizar. Entonces, aunque aquí aparece un 800, un 900 y un 1800, no podemos analizar las implicaciones que eso tiene, por lo que el problema está balanceado. ¿Es claro? ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Profe, una pregunta. Entonces, Señora. en el caso de la oferta que dice menos 300, tampoco se podría, a no ser que haya como un acuerdo con la demanda. No, porque mira que lo que estás haciendo cuando aumentas la oferta es tener más capacidad. Y tener más capacidad no te afecta la factibilidad del modelo. Recuerda que yo puedo tener un modelo sobreofertado en el que tengo más oferta que demanda. Entonces, si yo lo que hago es aumentar esta oferta, lo que estoy haciendo es tener más oferta. Entonces, mi modelo sigue siendo factible. ¿Sí me hice entender? Sí, señora, no me cobra el sobreofertado. Exactamente. Ahí lo que estaría haciendo es volver sobreofertado mi problema, pero ese problema sigue siendo factible. ¿Listo? Entonces, importante que no podemos analizar los precios sombra de un modelo, los precios sombra de demanda en un problema que esté balanceado. Igual, si a ustedes se les olvida eso, miren que acá me dice que es 800, pero si me voy a mirar en el máximo aumentar, o sea, ¿qué tanto puedo aumentar yo la demanda? Miren lo que me dice en el EQ. ¿Qué quiere decir que aquí haya 1600 y 1600 en el EQ? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que ya estoy al tope máximo, profe. Que no puedo aumentar la demanda. O sea, el mismo modelo me está diciendo que no es posible aumentar la demanda. Entonces, no lo podría analizar. Si lo que me dicen es que va a reducir la demanda, o sea, que va a reducir la demanda de algún cliente, ¿podría analizar precio sombra? Sí, porque está sobreofertado. Sí, porque lo que estarías volviendo mi modelo sobreofertado. Entonces, yo sí, digamos que voy a hacerles una pregunta. La demanda del cliente de Pereira, que era el cliente 2, ya no va a ser 500, sino 400. ¿Qué implicaciones tiene eso en mi costo? Se reducen los costos en 90.000. Se reducen los costos en 90.000. Así, en 900
por esas 100 unidades que estoy bajando. Igual tengo que ir a mirar si esas 100 unidades sí son permisibles disminuirlas. Entonces tengo que mirar acá y me dice que actualmente es 500 y que lo puedo disminuir a 0. O sea que sí puedo bajar esas 100 unidades. ¿Claro para todos? Sí, profe. Listo. Entonces, nos vamos a hacer ahora variaciones de este problema. ¿Listo? Entonces, vamos aquí para mirar. ¿Me dicen, por favor, cuando ya estén viendo el Word? Ya, profe. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer la variación 1. Entonces me dice, formule y resuelva un modelo de programación lineal que permita satisfacer la demanda de los clientes al menor costo posible, considerando que la planta de Zipaquirá aumenta su capacidad de almacenamiento en 1/3 de la capacidad actual. Entonces, vamos a mirar qué cambia nuestro modelo al aparecer esta pequeña variación. Me están diciendo, voy a poner esto más grande. Me están diciendo que la planta de Zipaquirá va a aumentar su capacidad de almacenamiento en 1/3, de su capacidad actual. O sea, va a tener 1/3 más de su capacidad actual. ¿Listo? ¿Clara la variación? O sea, no cómo la vamos a hacer, pero sí la variación. Alguien que me diga qué cambiaría de nuestra formulación. Entonces, yo tengo aquí mi formulación, la formulación original que nosotros hicimos. O sea, esta es la misma formulación que hicimos ayer. Entonces, ¿cambian algo? ¿Mis conjuntos cambian en algo? No. No, señor. Bueno, antes de eso, vamos a graficar qué es lo que está pasando. Vamos a graficar primero, entonces. Tengo ahora Zipaquirá, tengo Tocancipá y tengo Bogotá. Tengo acá Manizales, tengo acá Pereira y aquí tengo Armenia. Me están diciendo que Zipaquirá tiene una capacidad de 1200. Me está diciendo que va a aumentar en 1/3. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la capacidad de Zipaquirá? 1600. 1600. Tocancipá se va a mantener exactamente igual, que la capacidad de Tocancipá era 800, y Bogotá se va a mantener exactamente igual, que su capacidad eran 500. Y mis clientes van a seguir demandando lo que demandaban. Manizales va a demandar 1600, Pereira va a demandar, no me acuerdo, 500, y Armenia va a demandar 400. ¿Qué es lo que está pasando ahora al introducir ese pequeño cambio? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos sobreofertando el mercado en 400 unidades, profe. Exactamente, tengo sobreoferta. O sea, lo que soy capaz de ofrecer ahora son 2.900 y lo que me están demandando son 2.500. ¿Listo? Este problema está sobreofertado. Yo les voy a hacer una pregunta basado en el análisis que hicimos ahorita de la solución del problema. ¿Qué creen que va a pasar con el costo? Se va a reducir porque miramos que si aumentábamos la oferta de Zipaquirá reducíamos costos. Exactamente. El costo que me va a dar ahora va a ser un costo menor, porque analizamos que era conveniente aumentar la capacidad de Zipaquirá y exactamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos aumentando la capacidad de Zipaquirá. Entonces el costo me va a dar menor. Ahora analicemos qué cambia en nuestra formulación. Entonces, aquí tengo la formulación original. ¿Cambian mis conjuntos? ¿La definición de mis conjuntos? No, profe. No. ¿Cambia la definición de mi variable de decisión? Tampoco. ¿Cambia mi función objetivo? No. No, señor. ¿Cambian mis restricciones? No, profe, aumenta una. Sí cambian las restricciones.
¿Cambian las restricciones o qué es lo que cambia? Ah, bueno, cambia la matriz de oferta de una restricción. Ajá. Cambia el dato que tengo en la matriz de oferta de una restricción. Entonces, perdón, en la matriz, ignoren lo que acabo de decir porque se me cruzaron los cables. En el vector de oferta, gracias. Cambia únicamente un dato en el vector de oferta. ¿Por qué razón? Porque yo aquí tenía, o sea, ya mi vector de oferta no va a ser este vector, sino que mi nuevo vector de oferta, ¿cuál va a ser? 1600, 800 y 500. 1600, 800 y 500. Ese va a ser mi nuevo vector. Pero miren lo importante que es formulación algebraica. Cambio un dato y no tuve que cambiar todo el modelo. Mi modelo permanece exactamente igual. Lo que estoy cambiando son los datos de mi modelo. Entonces cambié únicamente un vector. Pero mi formulación se mantiene exactamente igual. ¿Listo? ¿Claro para todos? Vamos a hacer ahora análisis de las salidas de este nuevo modelo. ¿Listo? Entonces me voy a cerrar este para no irme a confundir. Y vamos a abrir acá. Entonces, los que quieren tener el modelo abierto, entonces se pueden ir a Archivos Teams, semana 7, y ahí buscan la que dice parte B. ¿Puedo analizar la solución de este problema? Sí, señora, porque es óptima. Sí, porque es optimal. Listo. ¿Cuál es el costo mínimo en el que incurro? $1.970.000. 1.970.000. Miren, ¿alguien recuerda cuánto era el costo anterior? 2.090.000 tengo, profe. Tengo una pregunta. ¿Será que nosotros ya podíamos saber cuál era el valor que nos iba a dar ese nuevo costo? ¿Cuál es la diferencia entre el costo anterior y el costo nuevo? Creo que eran los 120K que habíamos dicho, ¿no, profe? ¿O no sé? Eran los 100, miren, la diferencia entre estos dos son los 120.000 que habíamos analizado cuando analizamos esta parte. No voy a volver. Entonces decía, aumentar la capacidad de Zipaquirá en 400 unidades para reducir mi costo en menos 300 por 400. Entonces miren que sin necesidad de haber formulado el modelo, nosotros ya hubiéramos podido decir cuál era el cambio en el costo. ¿Por qué razón? Porque es que la variación que estamos haciendo era lo que me recomendaba a mí el primer modelo cambiar. Y era aumentar 400, o sea, pasé de 1.200 a 1.600. Es exactamente la recomendación que me hacía. ¿Qué es lo que no puedo saber si no corro el modelo? Sé cuál es mi nuevo costo. Perdón, pero no es el nuevo plan óptimo. Pero no sé cuál es el nuevo plan óptimo. Exactamente. Simplemente puedo decir cuál es la variación en el costo. Pero cómo se está cambiando la configuración de mis envíos, eso no lo puedo decir. La única manera que puedo hacer para poder decir cómo cambia la configuración es corriendo el modelo, que fue lo que acabamos de hacer y por eso tenemos las nuevas salidas. Pero el valor en el costo, si hubiéramos podido saber la diferencia. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el nuevo plan óptimo? Alguien que me diga a dónde me voy y que me diga cuál es el nuevo plan óptimo. En variable x.l. Ok, me voy a variable x.l. Ya estoy en variable x.l. Entonces, alguien que me diga cuál es el nuevo plan de distribución óptimo.
Sería enviar 1.600 toneladas de Zipaquirá a Manizales, Sí. 500 toneladas de Bogotá a Pereira y 400 toneladas de Tocancipá a Armenia. Exactamente. Ese es mi nuevo plan de producción óptimo. Enviar desde Zipaquirá a Manizales 1.600, de Tocancipá a Armenia 400 toneladas y de Bogotá a Pereira 500 unidades, 500 toneladas. Pregunta, ¿la empresa desea mandar 1 tonelada de helado usando alguno de los caminos que no se están usando actualmente? O sea, la empresa quiere mandar 1 tonelada por alguno de los caminos que no se están usando actualmente. O sea, cambiar su plan y mandar 1 tonelada por alguno de los caminos que no se están usando actualmente. ¿Por cuál camino les recomiendan hacerlo y por qué? Por el 3,3, profe, por Bogotá, Armenia, creo que es. Bogotá, Armenia. ¿Solamente Bogotá, Armenia? Ah, bueno, pues diría ese. Creo que también el 1,3 funciona y el... Bueno, esos son los de costo cero. Serían los únicos, ¿no? Porque los demás implican un aumento en el costo. Pero podría usar, o sea, usar este camino, o sea, Zipaquirá, Armenia o Bogotá, Armenia. Y eso no me implicaría ningún aumento en el costo. ¿Claro para todos? Listo. ¿Cómo estoy utilizando la... Señor. El 1.3 sí, pero el EPS, eso quiere Acuérdate que decir el que es... EPS es lo mismo que cero. EPS es lo mismo que cero. Ya. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se está utilizando la capacidad de las plantas? Sí, ¿cómo se está utilizando la capacidad de mis plantas? Voy al máximo en la primera, en la segunda no, y en la tercera también voy al máximo. Exactamente. En la primera estoy utilizando el 100% de la capacidad. En la segunda, ¿qué porcentaje estoy utilizando? 50. 50%, o sea, tenía disponible 800 y solo estoy usando 400. Y en la tercera estoy usando el 100% de capacidad. ¿Este problema es un caso especial? Sí, no, ¿cuál? Sí, señora, es un caso especial de solución degenerada, por lo que vimos ahorita en el bar. Sí. ¿Y ya? ¿Y de múltiples soluciones? Sí, Y de múltiples soluciones. ¿Por qué también múltiples soluciones? Por el precio sombra de cero. Por el precio sombra de cero en esta restricción que es activa y en esta que también es activa. Entonces, sigo teniendo múltiples soluciones y solución de general. Aquí sí podemos analizar qué pasa si aumenta la demanda de alguno de los clientes. Entonces, tendría que ir a mirar de cuáles se me permite aumentar la demanda. ¿Dónde puedo ver de cuáles se me permite aumentar la demanda? Name, profe. En equation name. Entonces voy y miro en equation name de cuáles se me permite aumentar la demanda. De la 3 hasta 800. Únicamente se me permite aumentar la demanda del cliente 3. O sea, si a mí me dicen que va a aumentarle al cliente 1, la del 2, no podría analizar implicaciones porque mi modelo no me lo permite. Me dice que es 1.600 y actualmente es 1.600 y que lo puedo aumentar a 1.600, o sea que no lo puedo aumentar, que es 500 y lo puedo aumentar 500, tampoco lo puedo aumentar. En cambio aquí me dice que es 400 y lo puedo aumentar a 800. Entonces, si la demanda de mi cliente 3, o sea, de mi cliente de Armenia,
aumenta en 200 unidades, ¿qué implicaciones tiene eso en mi costo? ¿Cuál dijiste, profe? Qué pena. El único que se puede aumentar, que es Armenia, en Ah, ok, 200 ok. unidades. ¿Qué implicaciones tiene eso en mi costo? ¿Que aumenta el costo? ¿Aumenta cuánto? 360.000. 360.000. 1800, sí. Cuando sean valores, para que todo el mundo sepa de dónde sale, porfa me dicen la cuenta que hicieron. Las 200 unidades que aumenté y lo multiplicamos por su precio sombra, que es 1800. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos ahora a hacer la segunda variación a este problema. Una segunda variación a este problema. La segunda variación me dice: con las consideraciones del punto B, o sea, partiendo de que Zipaquirá ahora tiene una capacidad de 1600, los clientes del nuevo punto de Ibagué del lado Obdo están interesados en recibir por lo menos 1000 toneladas por día de helados Obdo vainilla. Para lo cual el ingeniero se comunica con la empresa de transporte y ellos le indican que por la premura de la solicitud ellos cobrarán 200 pesos más por tonelada, tomando como destino Manizales, que es precio de referencia actualmente. Determine el plan de distribución de costo mínimo. Entonces me están diciendo que va a aparecer un nuevo cliente que está en Ibagué, que está interesado en recibir por lo menos 1000 toneladas por día, y pues se comunican con el ingeniero se comunica con la empresa de transporte y le dicen que por la premura van a cobrar 200 pesos más por tonelada, tomando como destino Manizales, que es el precio de referencia actualmente. Determine el plan de distribución de costo mínimo. ¿Clara la variación? Sí, profe. Listo. Entonces vamos primero a pintar nuestra red y luego vamos a mirar eso, qué implicaciones tiene nuestra formulación. ¿Listo? Entonces, tengo mis plantas, que mis plantas son Zipaquirá, que tiene una capacidad de 1600, Tocancipá, que tiene una capacidad, ¿me recuerdan? Creo que es de 800, pero no estoy segura. Sí, señora. Sí, profe. Y Bogotá, que tiene una capacidad de 500. 500. Listo. Tengo mis clientes. Ahora, ¿cuántos clientes tengo? 4. Tengo 4 clientes. Tengo a mi cliente de Manizales, que me pide 1600 toneladas. Tengo a mi cliente de Pereira, que me pide 500 toneladas. Tengo a mi cliente de Armenia, que me pide 400, y aparece un nuevo cliente. ¿Cuál es ese nuevo cliente? Ibagué. Aparece un nuevo cliente que es Ibagué. Y me demanda 1000 unidades, 1000 toneladas. ¿Listo? Ese sería mi problema. Al tener este problema, ¿qué está pasando? Es infactible. Que mi problema es infactible. ¿Cuánto soy capaz de ofrecer en este problema? ¿A cuánto es lo máximo que puedo ofrecer? 2.900. 2.900. ¿Cuánto me están demandando? 3.500. 3.500. Entonces, lo que soy capaz de ofrecer no me alcanza para cubrir lo mínimo que me están demandando. ¿Qué tengo que hacer para poder formular este problema? Balancearlo.
Tengo que balancearlo. Entonces recuerden siempre, antes de empezar a formular un problema de transporte, revisar que el problema esté balanceado. Por favor, siempre recuerden. Entonces, ayer vimos cómo balancear un modelo de transporte. Entonces, ¿qué tengo que hacer para balancearlo? ¿Qué me tengo que inventar? Tú tienes que inventar un punto X, o sea, un punto de una nueva fábrica. Una nueva planta, o sea, un nuevo I. Entonces me tengo que inventar una planta y esta planta va a ser una planta ficticia. ¿Qué capacidad va a tener esa planta ficticia? 600. Exactamente. Lo que me hace falta para que este 2900 se convierta en lo mínimo que me están demandando, que en este caso es 600 y ahora mi problema está balanceado. ¿Claro? Listo. ¿Cuánto me cuesta mandar una unidad desde mi planta ficticia a cada uno de mis clientes? 0, ¿no? Habíamos dicho que es 0, a menos de que me den un costo de incumplir, porque que yo le mande la planta ficticia a mis clientes unidades, lo que quiere decir es que les estoy quedando mal. Si no conozco ese costo de incumplir, es un costo de 0. No lo calculé, se me olvidó, pero deberíamos calcular los costos de Ibagué porque esos son datos que no tenemos. Entonces, ¿cuánto me cuesta mandar de Zipaquirá a Ibagué? ¿Cuánto me cuesta mandar de Tocancipá a Ibagué? ¿Y cuánto me cuesta mandar de Bogotá a Ibagué? ¿Qué me decía el problema? Me voy a remitir al problema. ¿Qué me decía? ¿Cuánto me aumenta cuesta? 200 teniendo en Me cuenta que el cuesta, precio base de Manizales. exactamente, o sea, tengo que mirar cuánto me costaba mandar a Manizales y le aumento 200. Entonces, ahorita cuando estemos haciendo los cambios en el modelo, tener eso presente. Los costos de enviar a Ibagué es el costo que me costaba enviar a Manizales más 200 pesos. ¿Listo? Pero entonces, claro que antes de formularlo tengo que balancear. Entonces, por eso nos inventamos nuestra planta ficticia y decimos que los costos desde mi planta ficticia a mis clientes son 0. Y la capacidad que va a tener esa planta ficticia es lo que me hace falta para que el modelo esté balanceado, que en este caso son 600 unidades. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí está mi problema original, ¿sí? Tal cual como lo teníamos originalmente. Quiero que me digan que cambian mi formulación. Entonces, ¿cambian mis conjuntos? Sí, señora, el conjunto de los clientes. ¿Solamente el conjunto Y de de los las clientes? Y de las plantas, los dos. Cambia. Entonces voy a tachar esto y voy a poner aquí arriba que mis plantas variarían de 1 a 4, donde 1 es Zipaquirá, 2 Tocancipá, 3 Bogotá y 4 ¿qué sería? ¿Ficticio? Ficticio, Mi profe. planta ficticia. Y mis clientes también cambian de 1 a 4. 1 es Manizales, 2 Pereira, 3 Armenia y 4 Ibagué. Listo. ¿Mis variables de decisión cambian? No. No. Cuando yo ya actualicé que I valía de 1 a 4 y J valía de 1 a 4, pues mi variable sigue siendo exactamente la misma. Pero ¿cuántas variables tendría en este problema ahora? ¿Cuántas variables de decisión tendría? 16 variables, ¿no? Tendría 16 variables porque tengo I por J variables, tengo 4 plantas, 4 clientes, tengo 16 variables de decisión. Listo. ¿Cambian algo mi expresión matemática de la función objetivo?
Sí, señora, Sí, habría que profe. agregarle los costos. Los 200 Sí, extra de Manizales. Ok, pero pregunto, ¿esto cambia? No, No, lo que Solo la cambian matriz. son los datos, cambia esta tabla. Mi costos IJ ahora tiene una nueva fila y tiene una nueva columna. Entonces la voy a ampliar aquí para no ponerme a escribir todo completo. Entonces, ¿aquí qué iría? En esta última fila, ¿qué irían? ¿Los costos de qué? De la planta ficticia. De enviar de la planta ficticia bueno, a terminar. A cada cliente, a enviar desde la planta ficticia a cada cliente. Entonces, en esta fila, ¿qué valores irían? ¿Cuánto me cuesta enviar de la planta ficticia a cada uno de mis clientes? 0. Entonces aquí iría 0, 0, 0 y 0. Ahora tengo que completar esta columna. ¿Qué iría en esta columna? El costo de mandar a Ibagué. El costo de mandar a Los Ibagué 200. desde cada una de mis plantas. Entonces, ¿aquí qué valor iría? Recuerden que es 200 pesos más que lo que me costaba enviar a Manizales. Y Manizales es la primera columna. Entonces, ¿aquí qué valor iría? 700. Aquí iría 700. Aquí 1000. 1000 y 1400. ¿Claro para todos? Bueno, ¿cambian algo esta expresión de mi restricción de oferta? No, profe. No. ¿Cambia qué? Cambia mi El vector de vector. oferta. Entonces, ese sí lo voy a tachar y voy a escribir aquí cuál sería mi vector de oferta. Entonces, primero el 1200 ya no era 1200, sino 1600. Este 800 es 800. Este 500 es 500. ¿Y aquí qué dato iría? 600 para el Los ficticio. 600 que son los de el ficticio. Listo. ¿Cambian algo mi expresión de demanda? No, profe. Pero sí cambia mi vector de demanda. Entonces mi vector de demanda no sería este, sino que mi vector de demanda sería 1600, 500, 400 y 1000. Claro para todos lo que hay que cambiar cuando mi modelo era infactible. Entonces tengo que cambiar más cosas en mi formulación, pero estoy garantizando que voy a tener un modelo factible. ¿Claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. Listo, perfecto. Entonces nos vamos a ir a hacer el análisis de la solución de este problema. Entonces vamos a hacer el análisis de salidas de GAMS de este problema. Entonces lo primero que voy a hacer es cerrar este para no irme a confundir. Y nuevamente el que quiera tener el archivo directamente en su computador es el que en Teams dice parte C. Listo. Entonces alguien que me diga cuál es el plan de, perdón, el código en el que pueden con esta nueva situación. Primero es óptimo y 2.050.000, profe. Gracias por lo de primero es óptimo, porque yo a veces parezco cansona repitiendo eso, pero digamos que si alguien se hubiera olvidado hacer lo que hicimos de crear la planta ficticia y mete un modelo infactible en GAMS, aquí le daría infeasible. Y si no se da cuenta, o sea, si no se pone a analizar,
le va a botar soluciones, pero la solución no va a tener sentido. Entonces, es muy importante que siempre revisemos el optimal. Entonces, el costo mínimo en el que puedo incurrir es en 2.050.000. ¿Cuál es el plan de producción óptimo? ¿Dónde tengo que mirar? En el bar, profe. En el bar no quiero mirar porque no es tan amigable. Ah, en el punto L. En el variable x.l. Listo. Entonces, alguien que me diga cuál es el plan de producción óptimo de este problema. Profe, pero espera, qué pena interrumpir, es que sigo sin entender, o sea, eso ficticio que es, digo como, le digo desde el comienzo que no lo puedo resolver, sin embargo lo sigo haciendo para ver qué pasaría si hubiera otra planta o qué está pasando. No, tú lo estás resolviendo y esa pregunta que me acabaste de hacer es muy importante porque eso hay que tenerlo muy claro cuando uno va a dar la respuesta. Tú sabes que le tienes que quedar mal a algún cliente. Eso es lo que sabes porque no, con tu capacidad no es posible cumplirle a todos los clientes. Entonces tú sabes que le vas a quedar mal a algún cliente. Lo que vas a saber cuando formules el modelo es a qué cliente te conviene quedarle mal. O sea, a qué cliente le vas a decir qué pena no le puedo cumplir. Ah, ok, ya lo entiendo, profe. Sí, ya lo entendí. Vale, gracias. Listo. Entonces, dado eso que acabamos de decir, alguien que me diga cuál es el plan de producción de distribución óptimo de este problema. Sería llevar 800 toneladas de helado de Tocancipá a Manizales. El primero es Zipaquirá. De Zipaquirá a Manizales. Llevar de Tocancipá a Manizales también 800. Llevar de Bogotá a Pereira 500. Llevar de 1 a 4. Ay, no sé, profe, ¿cómo sería? De Zipaquirá a Ibagué 800. Sí, señora. E incumplirles a Armenia y a Ibagué con 400 y 200. Exactamente. Eso que acabaste de decir es, por favor, así es que hay que dar la respuesta. No vayan a decir, enviarle de la planta ficticia a Pereira 400. Eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que decir es que le voy a incumplir a Pereira con 400 unidades y le voy a incumplir a Ibagué con 200 unidades. Claro para todos cómo tengo que dar la respuesta cuando estoy analizando un modelo que tiene una planta ficticia. Si alguien no lo está entendiendo, porfa, es momento de hablar. Sí, bien. Pues está Listo. entendido. Perfecto. Voy a hacer una pregunta. ¿Me conviene aumentar la capacidad de alguna planta? Sí, no, ¿de cuál? No, profe, entonces ya estoy... Pues No, creo sí que conviene, venga uno. de Zipaquirá, porque por cada una que aumente se me va a disminuir el costo en 300. Habría que mirar cuánto puedo aumentar. ¿Sí? ¿Todos están viendo lo que estoy subrayando? ¿Qué hago con eso? Sí. Ahí me conviene, ¿no? Pero eso es se podría analizar, ¿no? Pero La demora. Es que esa planta no existe, es ficticia. Exactamente. Entonces, eso es otro problema, no, otro aspecto en el que tenemos que tener cuidado cuando estemos analizando ya las restricciones de mi problema. A mí aquí me dice que me conviene aumentar la capacidad de la planta 4. Digamos que si no quiero mirar solo el precio sombra,
me dice que podría aumentar, que por cada unidad me mejora en 1000, y si voy y miro la oferta de esa planta, me dice que la podría aumentar hasta 1400, o sea que podría aumentarla en 800 unidades, entonces es súper conveniente, pero es que esa planta no existe. Esa planta es una planta ficticia, es una planta que nos inventamos para saber a quién quedarle mal. Entonces, analizar esa planta no tiene ningún sentido. Entonces, a los que dijeron desde el principio que Zipaquirá es correcto, pero me quería que hiciéramos el análisis de por qué no tiene ningún sentido analizar esta planta. O sea, tener muy claro eso. Entonces, listo. Ahora ya teniendo claro eso, me conviene aumentar la capacidad de la planta de Zipaquirá y hasta qué valor me conviene aumentarla y cómo mejoraría Z. Habría que mirar el equation name, ¿no? Habría que mirar el equation name. Entonces, me voy al equation name. Ya sé que el precio sombra es menos 300. Entonces, alguien que me diga la recomendación completa en cuanto a la planta de Zipaquirá. Podría... Dígalo. Dale, dale. Pues bueno, profe, podría ser 800 más de la oferta de la 1, subir Zipaquirá a 800 unidades y eso por Sí. menos 300. O sea, hay una disminución de costo de 240.000 en el costo original. Exactamente. De mis 800 que estoy aumentando por los 300 que disminuye el costo, lograría mejorar mi costo eso. ¿Claro para todos? No he hecho preguntas, pero voy a hacer una pregunta porque hace mucho que no mencionamos eso y de pronto a alguien se le olvidó. La empresa sabe que la empresa de transportes va a aumentar el costo de enviar toneladas desde Zipaquirá a Manizales. O sea, el costo de enviar toneladas desde Zipaquirá a Manizales va a aumentar. ¿Hasta qué valor puede aumentar ese precio, ese costo, perdón, para que mi plan de producción óptimo siga siendo el mismo? Entonces, primero, ¿dónde miro eso y cuál sería el valor? En variable name. En variable name. Eso lo miro en variable name. Listo. ¿Hasta qué valor puedo aumentar ese costo para que mi solución óptima siga siendo la que es actualmente? Era Zipaquirá, Manizales. Hasta 600. Un poco antes de 600. ¿El límite? Señora. O sea, ahí se incluye el límite o en cuál era que No. O sea, es hasta 600 o hasta menos. En el variable name no se incluye el límite. En el variable name no se incluye el límite. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ahora sí, por ahí lo mencionaron, pero alguien que lo vuelva a decir. Un poco menos de 600. Exactamente, tendría que aumentar hasta un poco menos de 600 para que mi plan de producción óptimo siga siendo el mismo. Aquí está el valor al cual lo puedo aumentar. Hace mucho no hacíamos análisis de costos, perdón, sí, de los coeficientes que acompañan a mis variables en la función objetivo. Análisis de problemas de transporte y formulación de problemas de transporte. Profe, ¿podemos hacer uno del que acabamos de hacer, del que acompaña? Otro es que... ¿Otro de los coeficientes?
Sí, por la, qué pena. Y lo contestas tú, ¿vale? Bueno, El costo al cual le vende Zipaquirá a Ibagué va a reducirse. El costo al cual le vende Zipaquirá a Ibagué va a reducirse. ¿Hasta qué valor se puede reducir para que mi plan de distribución óptimo siga siendo el mismo? 600. Zipaquirá, Ibagué. Dime. 601. Más de 600, porque es que podría ser 600,0001 y es válido. O sea, debe venderse a más, debe costar más de 600. Pero el análisis que hiciste de 601 es correcto. Listo. ¿Ahora sí? Sí, ya me acordé. Gracias, Listo. profe. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más de transporte? Profe, le preguntaste hasta cuántas puede disminuir, ¿sí? Sí, ¿hasta cuánto puede Ok. disminuir? Ya, Sí, ya. sí, era Sí, por eso sí. miramos el lower, porque le pregunté que iba a disminuir, ese costo iba a disminuir. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces hasta aquí eran problemas de transporte. Ahora vamos a ver problemas de transbordo. Claramente hoy no vamos a alcanzar a ver problemas de transbordo, pero voy a mostrarles como la parte de teoría de los problemas de transbordo para que la siguiente clase arranquemos ya formulando un problema de transbordo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un modelo de transbordo? Un modelo de transbordo lo que me implica es enviar un bien desde unos puntos de origen a unos puntos de destino con la posibilidad de pasar por unos puntos intermedios. Entonces, enviar un bien desde unos puntos de origen a unos puntos de destino con la posibilidad de pasar por unos puntos intermedios. Entonces, es un problema de transporte, pero más grande. O sea, ya no voy directamente de mis orígenes a mis destinos, sino que tengo la posibilidad de usar puntos intermedios. ¿Cuál es el objetivo de un problema de transbordo? El objetivo es determinar las cantidades que hay que enviar desde cada origen a cada destino, pasando por el transbordo al menor costo posible. Entonces, lo que se busca sigue siendo determinar las cantidades que voy a enviar, pero ahora usando mis puntos de transbordo. Aparecen puntos de transbordo. ¿Cuáles son las características de un problema de transbordo? Las características de un problema de transbordo son las mismas características de un modelo de transporte, pero incluye un nuevo conjunto de nodos intermedios. O sea, tengo mis puntos de origen, tengo mis puntos de destino, pero voy a tener unos nodos intermedios. ¿Listo? Estos nodos son de paso, es decir, todos los productos que entran deben salir. O sea, en un modelo de transbordo convencional, esos nodos son nodos de paso. O sea, lo que llega a esos nodos debe salir de esos nodos. Luego vamos a ver variaciones en las que eso no necesariamente pasa, pero inicialmente esos puntos de transbordo son puntos de paso. Lo que llega debe salir. Entonces, las características de un problema de transporte, de transbordo, ya viéndolo en una gráfica, es que tengo, perdón, mis puntos de oferta que van desde 1 hasta I, que son los que me ofrecen el producto, y cada uno me ofrece S sub I unidades. Mis puntos de demanda, que van desde 1 hasta acá, mis puntos de demanda. Y tengo unos puntos intermedios que llamamos J. ¿Listo? Existen costos de enviar desde mis orígenes a mis puntos de transbordo, de mis puntos de transbordo a mis destinos y de mis puntos de oferta directamente a mis puntos de demanda. Entonces, vamos a parar la clase de aquí. Igual en la próxima clase arranco nuevamente con este dibujo para que todos lo tengamos presente. Y
arrancamos transbordo, pero sí quería como dejarles la inquietud de lo que es un problema de transbordo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, ya tengo una duda. Dime. ¿Cuándo es el siguiente taller de Opdo, profe? Antes de que te conectaras, lo dije, es de hoy en 8. Es el primer taller, es de hoy en 8. Ah, listo. ¿Y qué temas son, profe? Qué pena. También lo dije, pero bueno. Perdón. Para los que se conectaron un poquito tarde, de hoy en 8 tenemos nuestro primer taller y este taller son problemas, solamente entra formulación algebraica. O sea, es un ejercicio